Quintanar del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 31ª Feria Universitaria del Libro, que en esta edición tiene como eje temático a la democracia y como país invitado a Argentina. El día de hoy nos convoca la presentación editorial Principio y Fin, el lado oscuro. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio con esta presentación, es un placer poder presentar a ustedes al escritor y narrador Antonio Malpica. Bienvenido. Asimismo, damos la más cordial de las bienvenidas a quien fungirá como presentadora, la maestra Claudia Noemí Muñoz Arabia, directora de Radio Universidad Pachuca. Bienvenida. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y sin mayor preámbulo cedo el uso de la voz a la maestra Claudia para que nos presente a nuestro invitado. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación que forma parte de las actividades de nuestra Feria Universitaria del Libro y es la edición número 31. Les voy a compartir una breve semblanza de nuestro invitado, al cual agradecemos que nos acompañe esta tarde, que nos comparta toda esa experiencia y por supuesto con toda la comunidad estudiantil. Es un orgullo tenerlo en esta su casa. Antonio Malpica nació en la Ciudad de México, es músico, dramaturgo y novelista, además es ingeniero en sistemas. Cuando ya había terminado la carrera de ingeniero, descubrió que le divertía más contar historias, así que empezó a hacer teatro con su hermano Javier, luego también a escribir novelas. Hoy tiene publicados muchísimos libros, en Océano particularmente el que vamos a conocer el día de hoy. Él es consolidado como uno de los narradores más destacados de la literatura infantil y juvenil mexicana, no solo por los importantes premios que ha recibido en este campo, como el Gran Angular, el Barco de Vapor y los prestigiosos Premios Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. Hoy nos está presentando Principio y Fin. Lo describo así: sol y luna, luz y obscuridad, demonio y héroe, Orich, Edet y Odak, de un lado el valor y del otro lado la bondad, del otro el egoísmo, la ruindad, posiciones opuestas en un mismo tablero que se disputan la tierra desde milenios atrás, una batalla a largo tiempo esperada a punto de estallar para dejar rastros de un inicio y de un final. Muchas veces nos quejamos y hasta renegamos de lo que nos pasa, de las personas, de las situaciones, hasta que esas personas dejan de estar cerca o incluso mueren. Es la comparación lo que nos da una perspectiva real de aquello que nos hace padecer y sitúa la intensidad de nuestro sufrimiento en una escala. Unos muchachos de secundaria, una joven y estoica doctora, un hombre lobo, el último mediador y varios héroes están a punto de decidir el futuro de la humanidad. Encontramos a Cayo Decio, encontramos a Alicia y a muchos otros personajes. Cuando todo comienza, la mayoría de las veces tiene un halo de novedad y está lleno de promesas esperanzadoras, pero con el paso del tiempo comenzamos a ver más los defectos que las virtudes, tanto en los objetos como en las personas y en las situaciones. Esta historia es la conclusión de una saga que ustedes quizá iniciaron conociendo con 7 esqueletos decapitados, Nocturno Belfegor, El llamado de la estirpe y El destino y la espada. Este quinto libro, que además en voz del autor es el que más lo aterrorizó desde el punto de vista creativo de un fin de juego, porque todo está en la escritura, es más que una saga cuando el autor y el lector son cómplices. Adelante, por favor, que nos comparta respecto a Principio y Fin y todo lo que para usted representó un reto. Bueno, pues gracias Claudia, gracias por tan linda presentación, gracias a todos ustedes por estar aquí, muy contento de estar otra vez en Pachuca, ya son varias las veces que me han invitado, siempre que puedo me dejo invitar, me dejo apapachar, hoy tengo que salir un poco corriendo, pero eso no obsta para que estemos aquí y con todas las ganas, ¿no? Pues les voy a platicar así a grandes rasgos lo que significó escribir una saga de este tipo, porque de pronto parece algo sumamente banal, ¿no? No sé si ustedes como chavos de universidad, pues ya les parece incluso que están hasta más allá de Harry Potter y los Juegos del Hambre y tonterías de ese tipo. El libro de los héroes, por ejemplo, no sé si ya leen nada más a Séneca y a Shakespeare, espero que no. No, la verdad es que
de pronto, sí es cierto que mucha gente lo ve banal desde fuera, en el sentido de que, ay, pues sagas juveniles, ¿no? Pues a mí échenme literatura de a de veras, qué sé yo, ¿no? Y bueno, pues nosotros los autores de sagas, ni modo, ya caí en este renglón, ¿verdad? Antes a lo mejor nada más era un escritor o qué sé yo. Ahora sí ya soy un autor de saga, me guste o no. Pues la verdad es que lo hacemos con todo el cariño, principalmente por contar una historia y por abrazar a uno o dos o más personajes a lo largo de los años, ¿no? Yo cuando inicié con el libro de los héroes, ni siquiera sabía que se iba a llamar así, el libro de los héroes, ¿no? De hecho, como muchos de mis libros, ni siquiera sabía qué título iba a tener el primero, 7 esqueletos decapitados. Simplemente me aventé a contar una historia y por invitación expresa que me hizo Editorial Océano, de que contara una historia de miedo para chavos, ¿no? Esa fue la invitación, justo en el 2007, por ahí de marzo, si mal no recuerdo, recibí una llamada de Daniel Goldin, invitándome a participar en la colección El Lado Oscuro, que era una colección que él estaba pensando para aterrorizar chavos, ¿no? De 12 años en adelante. Y ya tenía varios derechos comprados de autores extranjeros, pero no había ni un solo autor mexicano en la colección, entonces tal cual me dijo, quiero que haya por lo menos un autor mexicano porque es una colección que va a salir desde México. Se va a vender en España, etcétera, a lo mejor, no sé, pero por lo pronto los libros van a estar en México y quiero que haya un autor padrino mexicano, ¿no? Y no sé si les pidió a algunos otros autores mexicanos, pero bueno, a mí me pidió una historia de miedo para chavos y la única condición que me puso para que le escribiera fue, trata de meter todo el miedo posible a los chavos, ¿no? Y yo lo que hice fue ser muy obediente y bueno, me puse a pensar una historia, ¿no? Para serles sincero, no me gustan los trabajos por encargo. Sobre todo en materia de arte, siempre he dicho que pues, te tiene que salir de aquí lo que quieres escribir, lo que quieres plasmar, lo que quieres expresar, ¿no? Así sea un libro, así sea una obra pictórica o así sea una composición musical, está muy chafa que te digan, tiene que ir por este lado, ¿no? A lo mejor tú quieres ir por este otro. Pero nunca había escrito una novela de terror hasta entonces. Les digo, era el 2007. Y yo había empezado a escribir para niños y jóvenes en el 2000, tenía 7 años, bueno, 6 años, ¿verdad? Porque ni había transcurrido por completo el 2007, escribiendo para niños y jóvenes, con más o menos buena suerte, porque como ya ahorita dijo Claudia, pues ya tenía algunos premios y algunos libros publicados, y por eso Daniel Goldin me invitó a que escribiera este libro. Pero insisto, eso de escribir por encargo, pues como que no. El caso es que como no había escrito nada de terror, dije, pues tampoco hay que decir de esta agua no he de beber, ¿no? Y me puse a pensar una historia de terror y lo único que dije fue, pues a ver, ¿qué puede leer un chico capitalino de la Ciudad de México que cuando lo lea, pues verdaderamente se le hagan yoyo los calzones, ¿no? Que diga, esto está muy cañón, ¿no? Entonces dije, pues la transferencia, ¿verdad?, del mensaje de una letra hacia su lector tiene que ser primero no dejarte indiferente, creo yo, ¿no? Pero además que te haga sentir las cosas, que te haga sentir como si tú fueras uno de los protagonistas de la historia. Yo creo que esa es una labor del escritor y si lo consigues estás dentro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a pensar en ese lector capitalino que pudiera leer lo que está pasando aquí y que dijera, ay nanita, esto me puede pasar a mí, ¿no? Y entonces se me ocurrió la historia de un asesino serial de niños para empezar, ¿no? Y dije, está muy punk, está muy fuerte, pues yo creo que sí, pero aquel señor me lo dijo, ¿no? Que tenía que meter miedo. Y entonces me seguí, y más o menos a los 2 meses y medio, tenía ya lista la primera versión de 7 esqueletos decapitados. Mientras le estaba escribiendo me di cuenta de que ese universo que yo había creado no podía quedarse encerrado en ese libro nada más, que iba a necesitar más cancha para seguir contando la historia de esos personajes. Pero todavía no estaba pensando en una saga como tal, ¿no? Lo que hice simplemente fue cerrar esa historia
hay más o menos, ¿no? Dejé algunos hilos colgados, por así decir, ¿no? De las tramas que yo creé, algunos hilos los dejé ahí colgados. Y se la mandé a Daniel Goldin, ¿no? Para esto yo sí pensé, me la va a aventar en la cabeza, por supuesto, va a decir, oye, te dije que espantaras, no que aterrorizaras y traumatizaras a los chavos de este país, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, la leyó bastante rápido, que más o menos en el ramo editorial, a veces tú mandas una novela a una editorial y puedes esperar hasta meses sin que te digan, ah, sí, luego te digo, y luego te digo, y luego te digo, pues ya mejor te vas a hacer otras cosas en tu vida, seguir escribiendo es lo mejor, ¿no? Pero usualmente lo que haces es, pues ya, olvidarte de lo que escribiste, ¿no? Para no tener esa aprensión de cómo le fue a mi hijo en el examen, ¿no? Entonces se la mandé y yo ya estaba haciendo otras cosas cuando él, a las 2 semanas más o menos, si no es que antes, me llamó por teléfono y me dijo, Toño, tengo 2 noticias. La primera, ya leí tu novela, me gustó mucho y sí la quiero publicar. Y bueno, ya ahí uno como autor descansa, ¿no? Dices, uff. Dice, la segunda es que necesito que le metas más terror. Hice que me lo repitiera, ¿no? No una, sino 2 veces. Que le meta más terror, que no leíste que hay un tipo ahí que asesina niños y quién sabe qué. Sí, que le metas más terror, porque papá, ya me empezó a decir, ¿no? El caso es que de ahí surgió un proceso editorial bastante enriquecedor. Les estoy hablando del Toño Malpica, que era hace 11 años y que todavía estaba aprendiendo. Bueno, todos estamos aprendiendo todo el tiempo, pero yo en ese momento, pues un poco más, porque tenía 7 años de escribir para niños y jóvenes, ahora tengo un poco más, ¿verdad? El caso es que Daniel Goldin, por si no lo ubican, es uno de los editores, y no es que probablemente el mejor, de libros para niños y jóvenes de este país. Él fue el que creó la colección de los libros de A la orilla del viento en el Fondo de Cultura Económica. Él fue el que dijo, tiene que haber una colección de libros para niños que salga desde este país y yo la voy a crear, ¿no? Él fue el responsable, por ejemplo, de que el libro de La peor señora del mundo viera la luz en su momento. ¿Sí? Cuando todos los demás decían, ese libro es horrible porque habla de venganza y hay una señora bien fea y etcétera, Daniel fue el que dijo, sí, pero les va a gustar a los chicos, y ahí está la prueba, ¿no? Es el libro más vendido de la literatura nacional y es un libro que pone incómodo a los padres, ¿no? Lo cual de pronto te hace pensar en muchas cosas, ¿no? El caso es que ese es Daniel Goldin, y a mí cuando me dijo, tienes que meterle más terror, pues decidí ponerme obediente otra vez y me puse, como les digo, a editar junto con él a que la novela creciera en todos los sentidos. Él había detectado algunos resquicios de luz y quería que los quitara por completo, que la novela fuera oscura, 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 como era la primera portada de 7 esqueletos decapitados de hace 8 o 9 años, ¿sí? En el 2009. La portada de ese primer libro era así negra, decía el lado oscuro por abajo con letras rojas brillantes que parecían como sangre, decía 7 esqueletos decapitados y tenía una muñeca fea en la portada. O sea, bueno, no fea, horrible, no como la de Cricri, sino espantosa, ¿no? Así con un ojo que se le salía y así greñuda y etcétera. Así quería que fuera el libro, porque todos los otros libros que ya tenían portada de autores extranjeros así eran, ¿no? El caso es que insisto en esto de la edición porque yo creo que es muy importante que un libro encuentre un buen editor. Hay muchos que creen, y si no, pues ahorita chavos, desengáñense de eso, que un libro es totalmente la responsabilidad del autor. Así parece, pero no. Si hay un equipo detrás, incluso el equipo que te ayuda a decidir cuál es la portada que va a funcionar mejor, el título, si el título tiene punch o no, qué sé yo. Y por supuesto el editor es el que dice, esta historia puede crecer hasta acá, ahorita está aquí y puede crecer hasta acá. Lo que siempre me decía Daniel era, en los 3 primeros libros que edité con él, el libro puede salir así y ya es bastante bueno, pero si lo editamos se puede volver muy bueno. Y cuando alguien te dice algo así de una historia tuya, dices, ok, hagámoslo, ¿no? Pues sí, nos pusimos a editar
Y uno como autor, ya con 7 años de estar publicando, dices, ay, pues me le va a mover 2, 3 cositas, ¿no? No, el editor de pronto te simbra todo tu mundo y te dice este personaje por qué, y esta trama por qué, y aquí por qué se van para este lado en vez de irse para el otro. Fue un proceso como de 1 año y cacho, el puro proceso editorial. Si yo me tardé 2 meses y cacho en escribir la primera versión, la segunda se tardó como otros 6 y la tercera y definitiva como 6 más. El caso es que cuando yo terminé de escribir 7 esqueletos decapitados por ahí de junio del 2007 y la obra salió por ahí de principios del 2009. Pero fue una obra, ¿sí?, que a mí me hizo temblar desde el principio, como ya les dije, y me hizo temblar hasta el final. Y no porque la historia me pusiera a mí también los pelos de punta, sino porque yo creía que la reacción que iba a tener con los chicos de este país iba a ser la que yo primero imaginé, ¿no? Dije, esta historia va a traumatizar a todos los chavos y desde el día 2 que el libro esté a la venta voy a recibir llamadas de los padres furiosos. Oiga, ¿qué le pasa con esa historia espantosa? Mi hijo no duerme en 7 días por su culpa. No, la verdad es que yo estaba temblando porque dije, se me hace que Daniel se equivocó y lo vamos a pagar todos juntos, ¿no? Pero a mí lo que me hacía sentir confianza es que él siempre ecuánime, ¿no? Incluso el título, si ustedes se fijan, 7 esqueletos decapitados, que yo le puse primero, era un título muy desafortunado en esos momentos porque ya estaban apareciendo ciertos ajustes de cuentas, ¿verdad?, espantosos del narcotráfico, en donde se hacía alusión a este tipo de crimen y el título de pronto podía llevarte a esa remembranza. Y yo se lo cuestioné a Daniel un día en una cena, estaba, me acuerdo, su esposa, mi esposa, y yo le dije, oye Daniel, por cierto, el título, todavía estamos a tiempo de cambiarlo, todavía no salía el libro. Y su esposa dijo, sí Daniel, tienes razón Toño. Y mi esposa dijo, tiene razón mi esposa. Éramos 3 contra 1 y Daniel dijo, el título es bueno y los libros no tienen la culpa de lo que pasa en el país. Eso a mí me hizo así, me golpeó así, que me sentó y me volví a parar y dije, sigamos comiendo pues. Salió el libro y yo seguía temblando, por supuesto, ¿no? Yo estaba dispuesto a irme a una isla desierta y que nadie supiera nadie de Toño Malpica porque seguramente iba a haber reacciones espantosas. Y estaba tan atemorizado que de los 20 ejemplares que te regala la editorial para que tú obsequies a tu familia, ¿verdad?, tomé 10 y les escribí a todos mis amigos del internet. Todavía no entraba yo al Facebook, pero digamos en varios foros que estaba, y les dije, a ver, necesito que me hagan un favor. Todos los que tengan hijos, sobrinos, entenados, amigos, lo que sea, de 12 años a 18, necesito que me los presten, que me presten 10 para que lean un libro que yo les voy a regalar. La única condición es que lo lean lo más pronto que se pueda y que me retroalimenten lo más pronto que se pueda y por escrito. Pues fue rápido, ¿eh? Pues mi hijo, pues mi sobrino, pues mis 2, ya, paz, ¿no? Se armó un grupo de 10 chavillos y yo cité a sus papás en un café y a los niños también, pero a la mera hora no pudo ir ninguno y en fin, el caso es que yo les entregué a los papás los libros y les dije que se respete por favor la condición y se llevaron los libros. Y yo dije, bueno, pues aquí es donde va a empezar. El libro, por cierto, todavía no estaba en librerías. Pero yo estaba todavía a tiempo de decirle a Daniel, la regamos, por favor retira todos los ejemplares, yo me encargo de prender el cerillo, y se llevaron los chicos los ejemplares. Y a la semana empezaron a llegar los correos, y a los 15 días o 20 dejaron de llegar, y fueron 10 los correos que me enviaron estos muchachos. Y el resultado fue el siguiente. Uno me dijo que no le había gustado nada, porque lo suyo no era el terror, pero que muchas gracias, ¿no? Otro me dijo que le había gustado mucho, pero que también se había espantado bastante y que muchas gracias, ¿no? Y los otros 8 dijeron que les había encantado y que estaban dispuestos a leer la continuación cuando saliera y que la querían ya, ¿no?
Ese fue el nacimiento de 7 esqueletos decapitados. Salió la obra a librerías y a la fecha, 10 años después, no he recibido ninguna llamada de ningún padre mentándome la madre por haber hecho que sus hijos volvieran a mojar la cama, sino por el contrario, es el libro que más satisfacciones me ha traído a mí como autor, es el libro que más lectores ha generado en mi carrera como autor. Los padres me han escrito para agradecerme literalmente que haya hecho que sus hijos que no leían empezaran a leer, o que si ya leyeran se siguieran de filo, ¿no? Y entonces nació la saga, ¿no? Porque a partir del primer día, con el primer lector, empezó la pregunta: ¿y para cuándo el segundo, no? ¿Y cuántos van a ser? ¿Y qué pasa con Farcas? ¿Y quién es el papá de Sergio? Y etcétera, ¿no? Yo todas esas puertitas que dejé abiertas a propósito, sabía que las iba a cerrar en algún momento y tenía que trabajar en ello. A partir del 2009 me puse a trabajar y 2 años después, en el 2011, nació Nocturno Belfegor. Y la mandé a la editorial con el mismo terror que mandé la primera, porque dije, claro, la primera pues fue una chiripa, seguramente esta no va a llegar al nivel, y hasta aquí llegó mi saga y muchas gracias. Y se repitió más o menos el mismo fenómeno, afortunadamente. A Daniel le gustó mucho, la trabajamos un montón, otra vez, salió 2 años después, en el 2011, ¿sí? Y también los chicos se encantaron y volvió. ¿Y para cuándo la tercera? ¿Y qué pasa con fulano? ¿Y por qué Sergio esto? ¿Y por qué Sergio lo otro? Y así fue, año con año y libro tras libro, tratar de mantener un rigor que no cualquiera, ¿verdad?, se avienta estando en su sano juicio, ¿verdad?, de sostener durante tanto tiempo, ¿sí? Yo sí creía también que escribir una saga era seguramente demasiado banal. Ay, claro, literatura comercial, eso cualquiera lo hace. Y no, te das cuenta efectivamente que eso te demanda. Y no solamente te demanda una cierta calidad literaria, sino también el cariño que te empiezan a hacer de aquí por los lectores que ya se prendaron de tus personajes. El cariño por los personajes que ya creaste y ya los tienes que llevar hasta donde tú sabes que tienen que llegar, ¿no? El cariño por tus editores, ¿no? Es una labor de tesón, pero también y sobre todo de mucho cariño. En el 2013 salió El llamado del estirpe, en el 2015 El destino y la espada, y los chicos crecían conmigo y los padres empezaban a leer los libros. Y en realidad el libro que yo estaba escribiendo desde el principio, con 7 esqueletos decapitados, es este. Porque cuando tú escribes una historia, siempre tienes que saber, en mi opinión, a dónde van a llegar tus personajes. Si no lo sabes, te pueden dar sorpresas muy desagradables, ¿sí? Y puede ser muy decepcionante llegar al final y darte cuenta de que todo eso que tú estuviste creyendo durante 8 años o durante 4 libros fue una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, como se imaginarán, este fue el libro que verdaderamente me puso los pelos de punta. Cuando yo lo escribí en un momento de mi vida muy terrible, muy tremendo. Yo sabía que lo tenía que entregar el libro por ahí de junio del 2017 para que saliera a tiempo para las ferias, Monterrey, Filig, Guadalajara, etcétera. Esta ya no me alcanzaba, ¿verdad? Y que se hiciera buena promoción y que todos los lectores que habían estado conmigo durante 4 libros llegaran al 5.º libro y estuvieran contentos. Un periodo muy difícil de mi vida porque tenía otras entregas, otras cosas que hacer, porque mi hermano Javier cayó enfermo de pulmonía en el hospital, estuvo 40 días encerrado, yo soy su pariente más cercano, y cuando lo estaban operando de un pulmón, yo estaba afuera terminando o siguiendo la saga. Escribí en taxis, escribí en aeropuertos, escribí a deshoras, escribí en restaurantes
Y cuando la terminé, por supuesto, se la mandé a mi editora porque Daniel Goldin ya no estaba en Océano, hoy en día ya no está. Cuando terminé, se la mandé a mi editora y otra vez me dieron ganas de irme a una isla desierta, ¿no? Porque dije, si me dice que no le gusta, que está mala, que qué hice, que por qué, que ya ni la hago, me voy a querer colgar, ¿verdad?, de una viga. Y afortunadamente fueron pocos días de incertidumbre, porque yo sabía que cuando cerré el último capítulo, cuando escribí la última letra del libro, ya no iba a volver a Sergio Mendoza y sus personajes. Y por supuesto, una lágrima se resbala de tu mejilla. Eran las 4 de la mañana más o menos cuando lo hice, y sabía que yo les estaba diciendo adiós para siempre a mis personajes. Pero necesitaba saber si primero la editora creía que era un libro publicable y que habíamos llegado bien hasta el final. Como una semana después me contestó y me dijo, Toño, no me gustó mucho, me encantó, estamos bien. Ahí me fui de vacaciones con la familia, no quise saber nada del mundo por un rato. Se editó también un poco menos exhaustivamente porque yo ya había entendido el proceso de escritura de algo así. Salió para las ferias y cerré mi saga. Ahora puedo decir que soy un autor de sagas, pero hace 10 años no lo podía saber. Hace año y medio no lo podía saber, porque para decir soy autor de sagas necesitas poder decir terminé esta saga, ¿no? Ahora lo soy. Este es el libro que se presenta hoy aquí, que en realidad es la culminación de 10 años de trabajo, de 5 entregas, ¿sí?, y de muchos personajes que atesoré y que tuve que dejar ir. Les voy a leer la dedicatoria del libro, porque al final creo que solamente alguien que escribe sagas puede entender por qué alguien escribe una dedicatoria como esa. O algún buen lector de sagas, ¿no? Dice, para Sergio, Brianda y Job, gracias por todo, chicos. Sergio, Brianda y Job son los 3 protagonistas de esta saga. No sé si alguien más en una locura similar haya dedicado un libro a sus propios personajes. Yo lo hice porque creo que son tus hijos de papel y tinta y estoy orgulloso de ellos. Y ahora les voy a leer los agradecimientos porque es algo que me gusta mucho hacer en estas presentaciones. Ya me extendí mucho, ¿verdad? No, todavía. ¿Vamos bien? Sí. Les leo los agradecimientos o pasamos unas 2, 3 preguntitas. ¿Cómo andan? ¿Qué quieren? Tenemos 5 minutos. ¿Quieren hacer una pregunta? Leo los agradecimientos porque es como decir, esto es la banderita que puse al final, ¿sale? Y pues luego ya si no nos quedan tiempo para las preguntas no pasa nada. Ahorita si traen algún libro mío se los puedo firmar allá y ya me preguntan así en cortito. Agradecimientos. Era una noche silenciosa en la que en una mansión vivía la familia Arnold. Así empieza el primer relato de terror que escribió un niño mexicano sin ninguna vocación literaria en los años 70. Y justo es decir que dicho niño no puso ningún tipo de expectativa en tal relato. Tan es así que olvidó por completo que lo había escrito, siguió con su vida y, naturalmente, la historia se perdió en la noche de los tiempos. Pero es posible que esa cosa que algunos llaman destino y que otros hasta usan en sus novelas exista. O cuando menos sea un animalito caprichoso que asoma la nariz de vez en cuando. Lo digo porque nuestro niño en cuestión, que no es otro que el que esto escribe y el que esto habla, recuperó ese cuento muchos años después, cuando ya había crecido y hasta se había convertido en un escritor de a de veras, con algunos relatos de miedo en su haber. Y no pudo sino sentir, al leer su propia letra infantil en esas hojas de cuaderno, como si en su vida se cerrara un círculo. Porque, a decir verdad, cuando empecé a escribir para niños y jóvenes, a mis 33 años, nunca me llamó la atención abordar relatos de terror. Cosa rara porque de chico y de joven me fascinaba bastante, un poco a la manera de Job, todo lo relacionado con el miedo. Y para muestra lo siguiente. Tenía un póster de un hombre lobo detrás de la puerta de mi habitación.
coleccionaba figuras clásicas del cine de terror y montaba casas de espantos con mi hermano Javier y algunos amigos. Todo antes de salir de la secundaria. Por ello, el primer agradecimiento de esta lista es, por fuerza, para Daniel Goldin, por haberme invitado a participar en la colección El lado oscuro de Océano Travesía y haberme hecho volver a mi refugio de infancia. Gracias, Daniel, por haber creído en mis letras y por darme el espaldarazo necesario para que yo, con toda la timidez del mundo, me animara a proponerte, una vez escrito 7 esqueletos decapitados, que en vez de un libro fueran 5. Gracias por aceptar y por meterme de lleno en esta aventura que no ha dejado de ser todo el tiempo como las propias novelas de la serie, terrible y maravillosa. Gracias por tus consejos, por la minuciosa edición y por no dejarme nunca caer. Siempre fuiste todo un Farcas. Y por ende, la segunda nota de gratitud es para Sandra Sepúlveda, la editora de los 2 últimos libros. Mejor editora no pudo tener la saga. Estuviste desde el principio y llegaste hasta el final, Sandra. Ella era la mano derecha de Daniel Goldin. Y no solo tuviste el rigor, sino también el cariño. Gracias por querer tanto a mis personajes y por ayudarme tanto con mis revoltijos anecdóticos. Esto no habría sido posible sin ti y por ello te estaré agradecido hasta el fin de los tiempos y un día. Y desde luego a todos los editores que también se sumaron a esta locura, aunque fuese poquito y aunque fuese por poco tiempo, pero siempre comprometidos. Gracias Pola, gracias Pilar, gracias Ismael. Y naturalmente a toda la gente de Océano que ha tratado a estos libros y a su autor con un afecto que pocas veces se ha visto en una editorial desde tiempos de los más viejos grimorios. Gracias a Rogelio Villarreal por creer en el proyecto desde el principio y por siempre hacerme sentir que llegaríamos hasta el 5º sin ningún problema. Gracias, querido, porque en verdad así fue. Gracias a Lupita Ordaz y Pablo Martínez por acoger también los libros. Gracias a Lázaro, Connie y a toda la fuerza de ventas. Y finalmente, pero con todo el cariño del mundo, a los chicos de promoción, a Marilú, Rosy, Grisel y mi tocayo, porque todo lo bueno que ha pasado con estos libros ha sido en gran medida gracias a ustedes, aunque nunca hayan conseguido ese doble que tanto les he pedido desde el nocturno. Gracias también a todos los promotores en todo el país que desde el principio con su entusiasmo me convencieron de que esta aventura era factible y que no estaba de locos querer escribir una segunda parte, y luego una tercera, y luego una cuarta, y así hasta ese casi increíble final. Mención especial a Luna, Dalina, Gira, Deyanira, Irma, Miriam, Susana, Gloria, Nancy, Xochitl, Oscar, Jorge. A los biblionautas, a la gente de IBI y a todos los grupos escolares. Por cierto, ese Jorge que menciono aquí es el profe Jorge Skinfield, que es de aquí de Pachuca, que supongo hoy no vino, pero me ha acompañado muchas veces. A los biblionautas, a la gente de IBI y a todos los grupos escolares, bibliotecas y clubes literarios que han adoptado los libros y a todos aquellos que los han recomendado con un entusiasmo que aún hoy me parece inmerecido. Gracias a Diego y Roxana y todos los diseñadores y formadores que han participado a lo largo de 10 años por lograr libros tan atractivos al tacto y a la vista. Son los que han hecho todas las portadas. Gracias también a aquellos colegas y amigos que han presentado la saga con tanto cariño y tantas ganas en ferias, plazas, librerías, alamedas. A todos aquellos que han estado conmigo y con Sergio desde el principio, a mis cuates, mis padres y mi familia toda. Gracias, Javier, por haberme hecho perderle el miedo al miedo desde que éramos niños. Y gracias, por supuesto, 1.000.000 de gracias a Laura, Bruno y Marifer, que son mi familia, por aguantar mis desvelos, insomnios y desmañanadas, y por seguir creyendo junto conmigo que los libros todos, incluidos los que chorrean sangre, son lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pero finalmente, gracias a ustedes, queridos lectores, y a cualquiera que haya agarrado un libro de la saga de aquí, que esté presente, cabe en esta última gratitud. Pero finalmente, gracias a ustedes, queridos lectores, a todos los que me han escrito pidiéndome la siguiente parte o contándome lo mucho que han querido a Sergio o lo mucho que han odiado cada espera. Gracias a los que calladamente se han quedado hasta el final y me sorprenden en cada firma llevando consigo todas las entregas. Gracias a los que han viajado desde lejos a visitar a Giordano Bruno y gracias a los que me han recibido en escuelas, ferias, aeropuertos, con dibujos, cartas y muestras de cariño que siempre me hacen llorar a solas. Gracias a ustedes, a todos, a todas, por elegir mis libros entre tanto universo de papel y bytes y por permitirme emocionarlos, espantarlos y a veces conmoverlos. Muchas gracias de todo corazón por hacer posible que un niño que alguna vez escribió
era una noche silenciosa, se reconociera a sí mismo después de varias décadas y se sintiera, al escribir la última línea del último libro de su saga, como si llegara a casa después de un largo viaje. Gracias infinitas de parte mía y de Sergio, ustedes son nuestros más grandes héroes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Antonio Malpica por su presencia, por compartir el trabajo de esta presentación, y creo que al igual que muchos otros, yo me voy a subir a ese montaje de feria, tal cual hacías alusión sobre el libro, para poder leer todas las anteriores y completar esta saga y que todos la pasemos realmente bien. Esta es siempre tu casa. Gracias a todos y todas por su presencia. Pues brindemos un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy. Y no nos resta más que agradecer la presencia de todas y todos ustedes, invitarlos a que continúen participando en las actividades que la feria ha puesto para que